Buenos días. Buenos días. Hola, Jenny. Sí, señora. Sigue, por favor. Gracias. Sigue, por favor, y te sientas. Gracias. ¿Cómo te fue? Bien. Bien. ¿Mucho tráfico? Uy, sí, demasiado. Sí, al llegar acá es demasiado tráfico, pero es fácil llegar, ¿verdad? Relativamente. Pero bueno, sí. Bueno, mucho gusto. Mi nombre es María Fernanda. Soy la psicóloga, pues en este caso encargada de realizarte la evaluación psicopedagógica de tu proceso de aprendizaje. Ok. Bueno, entonces te voy a realizar algunas preguntas en relación a tu proceso académico, a tu núcleo familiar. Entonces vamos a iniciar. Bueno, bueno, indícame por favor tu nombre completo. Jenny Paola Cifuentes Gómez. ¿Qué edad tienes, Jenny? 24. ¿Tu fecha de nacimiento? 22 de noviembre de Sí. 1993. Bien. Indícame por favor tu número de cédula. 1030-633-927. Nombre de tu madre. Margarita Gómez. ¿A qué se dedica la señora Margarita? Pues no tiene trabajo, ama de casa. Ama de casa. Ujú. La dirección de la señora Margarita. Calle 72 Sur, Sí. número 9512. ¿Hasta qué barrio es? Bozos Recreo. ¿Vives con ella? Sí. ¿Nombre de tu padre? Libardo Cifuentes. ¿Vive también contigo? No. ¿Sabes dónde vive? En el campo, creo. Pero no tengo ¿Algún tipo contacto. de dirección? No. Nada. No, señora. ¿Te han comentado cómo fue tu tipo de parto? Normal. Normal. Ajá. ¿Enfermedades en la familia de interés? Solo mi abuela materna que murió de cáncer de hígado. ¿Cáncer de hígado? Ajá. ¿Sabes si tuviste enfermedades en la infancia? No. No que recuerdo y no que me hayan contado. Ni lo que te hayan contado. ¿Actualmente tienes algún tipo de enfermedad? ¿Algo Ujú. relativo? No que conozca. ¿Usas medicamentos? Ninguno. ¿Antecedentes psiquiátricos en tu familia? Mi hermano mayor presentó 2 intentos de suicidio hace, creo que alrededor de 8 y 6 años, 8 o aproximadamente, 6 años. pero nunca fue diagnosticado, nunca se trató. ¿Estuvo interno? Sí, estuvo 2 veces interno en la clínica La Paz, pero cuando estuvo interno, digamos que su comportamiento fue muy normal, por decirlo de alguna manera, entonces dijeron que estaba bien. Ni medicamentos, nada. Estando allá fue medicado, pero luego de que salió tenía cita con el psiquiatra y nunca fue, entonces nunca se diagnosticó. Bien, Jenny, ¿por qué en ese está integrado tu núcleo familiar? Es decir, ¿con quién vives en este momento? Con mi mamá y con mi hermano de la mitad. De la mitad. Ujú. Y tu hermano mayor fue el que presentó el inconveniente psiquiátrico. Sí. Me indicas que son entonces, en total, 3 conmigo. 3 contigo. Perfecto. Muy bien, indícame por favor, ¿qué profesión tiene tu hermano mayor? Mi hermano mayor, no, pues no es una profesión, sino que él vive en una finca con la esposa. Vive en una finca con Entonces las se dedica cosas, como a las labores de campo y esas cosas. como a la agricultura. Ajá. ¿Y tu hermano siguiente? Mi hermano siguiente, digamos que está terminando la ingeniería industrial y él es asesor comercial en Cemex. ¿Estudios académicos desde la primaria? A los 5 años ingresé al jardín. Bueno, eso no era jardín porque en el campo es como la escuela rural. Luego, como a mitad de año, dijeron que pues digamos que ya había avanzado, entonces me pasaron de una vez a primaria, o sea, primero de primaria. Y luego, digamos que yo tuve un cambio de residencia, inicialmente vivía en el campo y me vine a vivir a Bogotá, pero primero estuve viviendo en Boyacá, entonces allá me inscribieron en el colegio, pero solamente alcancé a ir como 2 o 3 días. Después de eso nos mudamos a Bogotá. Ese año pues obviamente no habían cupos y no pude estudiar y ya empecé a estudiar, digamos que cuando tenía como 12, ingresé a séptimo. Luego terminé en el 2010, ingresé al año siguiente al SENA a estudiar un tecnológico. Sí. Luego de eso pues terminé el tecnológico, hice las prácticas. Al año creo que empecé con ingeniería industrial, que fue la primera carrera universitaria, pero duré como 2 semestres nada más, me retiré.
Duré como 6 meses, creo, sin estudiar, o un año, no recuerdo, y empecé en el 2015, 2015 a finales, creo, la carrera que estoy estudiando actualmente, que es psicología. Es decir, que ya estás haciendo la carrera profesional. Ajá. Perfecto. ¿En qué institución? Minuto de Dios. ¿En qué estilo o modalidad estás estudiando allí? Virtual, la distancia. ¿Por qué escogiste esta modalidad? La principal razón fue economía, porque digamos que cuando yo empecé a estudiar, mi trabajo ganaba un poquito más del mínimo, entonces no me daba para pagar la universidad que yo quería. Y pues ya sentí la necesidad de empezar como a estudiar y esas cosas. Entonces lo primero fue economía y lo segundo, aunque no me gustaba realmente, pues digamos que lo que te digo, era como la intención de empezar ya y no quedarme como tan atrasada, entonces pues lo vi como una buena oportunidad. Ah, bien, perfecto. Indícame, por favor, ¿por qué motivo estás solicitando esta evaluación psicopedagógica? Pues digamos que desde que empecé en la universidad, podría decirlo, mi relación con otros, no respecto digamos, a que tenga problemas para relacionarme, sino que no me gusta trabajar en grupo, ¿sí? Entonces, desde que recuerdo en mi vida universitaria, siempre ha sido igual, no me gustan mucho los grupos. Entonces, digamos que me gustaría como revisar un poco ese tema, obviamente porque mi modalidad a veces es muy necesario, casi que el 80% de los trabajos son en grupo. Y adicional que es un poco más complicado, al momento que estás virtual no conoces a las personas que están en el otro extremo del computador haciendo los trabajos. Así es. Perfecto. Indíqueme cuáles son las dificultades que se te han presentado hasta el momento. Digamos que al integrarme a un grupo ya es para mí no difícil porque digamos que considero que tengo las habilidades necesarias para hacerlo. Lo que no me gusta es hacerlo. Sí, entonces digamos que el tener que formar un grupo, hacer parte de un grupo y tener que trabajar con otras personas no me gusta. Muy bien, bueno. Ahora vamos a iniciar un proceso. Vamos a hacer unas preguntas para un proceso de orientación espacial. Okay. ¿Listo? Entonces yo te voy a preguntar y tú simplemente me respondes. No nos vamos a tardar más de 5 segundos en responder. Ok. ¿Listo? ¿En qué país estamos? Colombia. ¿En qué ciudad estamos? Bogotá. ¿En qué edificio estamos? El de la Minuto de Dios, el edificio C. ¿En qué piso estamos? 2. Muy bien, ahora vamos a hacer una prueba de atención. Okay. Entonces vamos a empezar desde 100 y vas a ir disminuyendo de 5 en 5 hasta que yo te diga que pare. Okay. Empieza. 100, 95, 90, 85, 80, 75, 70, 65, 60. Listo. Ok. Muchas gracias. Vamos a realizar unas preguntas sobre aspectos personales. Sí. Entonces, vamos a iniciar. ¿Puedes decirme en tu proceso de aprendizaje en qué crees que has tenido más dificultades? En mi proceso de aprendizaje, pues tienen relación con lo que te comentaba hace rato. Aparte de lo del trabajo en grupo. Ok, aparte de eso, ok, a ver, ¿qué identifico yo? Pues digamos que un poco la modalidad, digamos que a mi parecer es más fácil cuando uno puede asistir presencial a una clase. Y particularmente a mí me gusta tomar muchos apuntes, porque creo que esa es la forma en como mejor interiorizo la información. Entonces de pronto como el solo tener un espacio muy reducido los sábados, el profesor y que nos explique un tema, digamos, eso también se me dificulta porque es muy individual el trabajo que hay que hacer. Y aunque me gusta la lectura, a veces hay cosas que se quedan como en el tintero y no me es fácil, digamos, identificar lo que se está pidiendo o lo que se requiere para una actividad. Muy bien. Volviendo al tema de tus trabajos en grupo, ¿siempre has tenido un inconveniente para trabajar en equipo o es últimamente? No recuerdo muy bien cómo era en la primaria, pero creo que no tenía ningún inconveniente en ese momento. Creo que es más cuando empiezo mi etapa de bachillerato y obviamente pues es consecutivo hasta la universidad. ¿Y actualmente cómo es la interacción con tus compañeros?
Puede ser con los que ves o con los que trabajas de manera virtual. Bueno, con los que trabajo de manera virtual que no conozco, procuro como revisar las actividades que implican trabajar en grupo. Envío normalmente mensajes pidiendo teléfonos para que la comunicación sea por WhatsApp y podamos hacer los trabajos. Con los que veo, pues digamos que tengo un grupo reducido de compañeros, aproximadamente son 3, 5 personas con las que me hablo y con las que comparto trabajos y con las que normalmente estoy en la universidad. Y con ellos bien, pues digamos que la relación es normal, ya me he acoplado obviamente a su forma de trabajar, entonces ya sé digamos cómo trabajan y ellos saben cómo trabajan, entonces digamos que con los trabajos no tenemos inconvenientes. Y con los demás del curso pues normal, no tengo mucha relación con más personas, pero pues lo normal, la interacción normal de compañeros de curso. Bien, bueno, me contabas que en el transcurso de pasar de donde tú vivías, que era una zona rural, a pasar a una zona urbana, fue un cambio o un lapso de tiempo que no tuviste estudio, que fue un año prácticamente, ¿cierto? ¿Crees que tu desarrollo o el inconveniente que tienes actualmente al no poder trabajar en grupo fue ese cambio? ¿Lo encuadrarías en ese contexto? Puede ser, sí. Lo que pasa es que digamos que la dinámica que se maneja en el campo o en la zona rural a la que se maneja en la ciudad es diferente. Entonces, obviamente te encuentras con personas distintas, con personalidades diferentes. Por ejemplo, pasé de que una profesora era la que dictaba todas mis clases a llegar a un colegio donde para cada materia había un profesor. Entonces, además de los alumnos, era como cada profesor es una persona diferente, entonces acóplese a cada persona. Y obviamente digamos que por experiencias mías personales y por la forma en que fui criada y muchas de esas cosas, tenía muchísimas diferencias más que semejanzas con mis compañeros de estudio de bachiller. Entonces quizás de pronto sí me alejé un poco en ese momento y no pude digamos como hacer frente a esas cosas, ¿sí? Y de pronto integrarme de una forma satisfactoria, sino por el contrario, fue más lo que me aparté del grupo que lo que me integré. Lo que te integraste. Bueno, al lugar donde tú vivías, ¿habían más viviendas aledañas cerca a donde tú vivías o era una distancia prudencial de una vivienda a la otra? Bueno, en el campo todo es lejos. Entonces, si tú me preguntas, la escuela me quedaba 1 hora ir caminando, ¿sí? Entonces, sí, era muy lejos todo de todo. De una casa a la otra. Sí, pues había casas que quedaban a 2 horas, a 3 horas. Digamos que no habían casas que quedaban a 5 minutos como acá digamos que en la ciudad, no, jamás. Además que el transporte allá es reducido, porque en el lugar donde yo vivía no era como la parte rural donde hay carreteras, sino era la parte montañosa. O sea, ya solamente habían caminos. Entonces obviamente, digamos que el desplazamiento sí era muy largo. Pero cuando tú vives en el campo no lo ves de esa manera, o sea, todo es cerca. O ya te acostumbras a la distancia, entonces yo no tenía problema con ir a la casa de mi compañera que vivía a 2 horas, porque para mí eso no era tan lejos. No era Igual yo tomaba atajos y demás cosas, entonces no. Perfecto. Ah, bueno, pero tú te relacionabas con otras niñas de tu edad en el momento que estabas estudiando en la primaria. Sí, claro, niñas y niños. Pues digamos que por ser el campo precisamente, aunque tú no vivas cerca a 5 minutos, igual todo el mundo se conoce con todo el mundo porque es una vereda. Entonces obviamente desde pequeña pues todos los niños de la vereda van a la misma escuela, tienen los mismos profesores, los papás son amigos de los papás, entonces uno siempre se relaciona con la gente. Y pues recuerdo que sí me la pasaba mucho en la casa de mis compañeros. Sí, te la pasabas en la casa de tus compañeros. Igual tuve siempre como una mejor amiga, que es de infancia, aún todavía tengo relación con ella, entonces siempre fue como comunicación constante hasta que me vine. En sexto creo que estaba. Ah, bueno, ¿cómo era la relación con tus hermanos? ¿Jugaban contigo? Con el mayor, no, es que mi hermano mayor es muy mayor. Pues no es que sea tan viejo, pero pues obviamente cuando él tenía como 18 años, yo tenía por ahí unos 10, yo creo, unos 9, 8, no recuerdo bien, pues obviamente él no iba a jugar conmigo. Y nunca tuve una buena relación con él. Y con mi hermano del medio, por el contrario, aunque él era grande, él me consentía mucho, entonces con él sí pasaba mucho tiempo. Él no estudiaba en la parte rural, sino él estudiaba como en el pueblo más cercano. Entonces él vivía allá constante y cuando iba, que eran como en fechas especiales, que eran vacaciones, Semana Santa, Navidad,
Recuerdo que sí jugábamos mucho, pues obviamente porque yo era muy chiquita, entonces él me consentía y esas cosas. A ver. ¿Y la protección de tu mamá? En este caso, ¿sientes que fue muy sobreprotectora o te daba tus espacios para poder realizar las actividades que tú querías? Respecto a la vivencia en el campo o a la vivencia en la ciudad. En el campo. En el campo, pues en el campo creo que me cuidaba lo normal, pues lo que una madre cuida a una niña. Igual es que yo vivía hasta los 10 años allá, entonces era muy pequeña. Sin embargo, obviamente ella se separó como a los 32, no, como a los 39 años creo yo. Entonces tuvo que hacerse cargo sola de la finca que tenía junto con el papá de mis hermanos. Entonces, pues obviamente ella tenía que pasar más tiempo trabajando y sacando las cosas adelante que conmigo. Pero sin embargo el acompañamiento de ella era normal, o sea, la protección que le da una madre a su hija de esa edad, creo yo. Bien, perfecto. Bueno, pasando ahora sí a lo que tú me comentabas de que cuando llegaste aquí el cambio fue un poco fuerte, teniendo en cuenta que solamente tenías un profesor en donde tú estudiabas y llegaste aquí a un cambio de profesores. De alguna manera, cuando ellos te ponían a hacer trabajos en grupo, tenían la forma, es decir, podías llegar a incluirte con los demás grupos de manera normal o te costaba trabajo incluirte con los grupos y no lograbas llegar a realizar los procesos que te indicaban. Bueno, inicialmente recuerdo, porque es que no es que pero recuerdo que sí me ponían actividades en grupo. Normalmente yo no estaba con nadie, pues no tenía compañeros cercanos, pero en alguna oportunidad en una clase de matemáticas, me iba muy bien en matemáticas, una compañera se me acercó, pues de las que puedo decir que yo que fueron mis amigas en el colegio, con la que también guardo contacto hoy en día. Se me acercó y me dijo que si nos hacíamos juntas, porque supongo yo ya habían visto mi desempeño en la clase. Y ella tenía 3 amigas. Entonces digamos que en ese momento me hice con ellas en ese grupo y creo que en los siguientes grupos permanecí, no, como te digo, no recuerdo muy bien, permanecí con ellas como en las otras clases y digamos que ese fue mi grupo de colegio. Pero no sabría decirte eso en qué grado fue. Y es, noveno, creo yo. A partir de ese momento ya empezamos a realizar trabajos en grupo o de todas maneras solamente contábamos con ese grupo de amigas y el resto de los compañeros no eran tan allegados. Pues realmente siempre puse problema por los trabajos en grupo. O sea, yo siempre tuve inconvenientes con todos los profesores porque yo todos les decía que quería trabajar sola. Entonces algunos, por mi rendimiento académico, digamos que eran muy lapsos y me pedían como presentar algo adicional para dejarme hacer solo. Entonces como venga, hacemos la sección, pero tal cosa. Cuando era obligatorio, con ellas porque sí, no tuve relación con las demás personas. O sí tuve relación, pero no para hacerme en grupo. Pero no para hacerte en grupo. Bueno. ¿Cuál consideras que es la modalidad de estudio que a ti te beneficia para poder cumplir con tus actividades al 100%? La presencial. Lo que pasa es que, como te decía, yo escogí la virtual a distancia porque era la que tenía a la mano y a la que podía acceder fácilmente. Sí. Sin embargo, yo soy muy de tomar apuntes, muy de lo que el profesor dice, cómo anotarlo, entonces a mí la presencial me parece que es genial. Además porque uno comparte con el profesor, que es quien tiene los conocimientos realmente. Entonces, sí, la presencial yo creo. Además porque es la que más me gusta. ¿Te gusta más presencial? Perfecto. Bueno, Jenny, ahora vamos a hacer una prueba de nominación. Okay. Entonces yo te voy a mostrar 2 objetos y tú me vas a dar el nombre de ellos rápidamente. Okay. Bueno, entonces iniciemos. Reloj. Muy bien. Y esfera. Perfecto. Vamos a hacer 2 procesos ahora, uno es de lectura y otro es de comprensión. Entonces te va a pasar esta hoja y vas a realizar el proceso que está ahí y vas a mantener el proceso hasta que yo te diga. ¿Bueno? Okay. Muy bien. Ahora vas a tomar la hoja en tu mano derecha. Okay. Ahora con las 2 manos la vas a doblar por la mitad. Okay. Y la vas a poner sobre tus rodillas. Muy bien, ya puedes abrir los ojos.
Vamos a realizar un test de trecho. Entonces te voy a indicar unos dígitos y tú me los vas a repetir tan pronto yo te los termine de decir. Bueno, indícame 1, 3, 5, 7, 9. 1, 3, 5, 7, 9. Ahora indícamelo de manera inversa. 9, 7, 5, 3 y 1. Perfecto. Bueno, ahora voy a realizar unas preguntas, son de habilidades comunicativas. Entonces tú me vas a responder simplemente. Bueno, Vale. ¿te comunicas con las demás personas de manera espontánea? Con mi grupo de trabajo, el que te mencionaba anteriormente, sí. Con las demás personas, procuro no comunicarme realmente. Procuras no hacerlo. Perfecto. ¿Cómo es la interacción con tus compañeros? Con mi grupo, Con tu grupo de trabajo. muy buena. Pues digamos que ya hay confianza y ya nos conocemos hace mucho tiempo, entonces, bien. ¿Y con los profesores? Normal. Pues digamos que con ninguno tengo una relación así como cercana o algo parecido, entonces no, normal. Bueno, ahora vamos a hacer unas preguntas de motricidad y de cuidado de ti mismo. Ok. ¿Realizas en forma automática prácticas de cuidado como higiene corporal? Sí. ¿Mantienes iniciativa en el cuidado y bienestar personal? Pues en el cuidado, o sea, cosas como ejercicio y alimentación sana, no. Pues lo normal, creo yo. ¿Identificas situaciones o objetos de riesgo para tu seguridad? Sí, pues los básicos. Bueno, vamos a hacer unas preguntas de aproximación al aprendizaje. Indícame, por favor, ¿muestras preferencias e intereses diversos? Sí, ¿Mantienes relación sostenida a trabajar con otras personas? por lo general. ¿Eres competitiva? Depende, en ocasiones. ¿En ocasiones creativa? Muy rara vez. En las habilidades cognitivas, ¿retienes y reproduces información? Todo el tiempo. ¿Te adaptas a imprevistos o nuevas rutinas de trabajo? Pues algunas me cuestan, pero sí. Perfecto. ¿Comprendes el significado de una metáfora? Ajá. Muy bien. Por último, vamos a realizar una prueba de habilidades sociales, son unas preguntas de habilidades sociales y afectividad. ¿Te relacionas afectivamente con los adultos de tu medio? En este caso sería con tu mamá. Ah, sí. ¿Aceptas críticas y aportes en tus trabajos? Pues no sé si, digamos que por eso me gusta trabajar sola, ¿sí? Porque considero que el punto de vista de todas las personas es tan diferente y llegar a como a ponerlo todo en un mismo, en algo, o sea, en algo reducido es muy difícil. Entonces, sí, pero digamos que prefiero como hacer las cosas yo y ya. Perfecto. ¿Utilizas diversos recursos para comunicarte o relacionarte con tu medio? Sí. ¿Solicitas ayuda cuando la requieres? Por lo general. ¿Tienes dificultades de relación? ¿Eres sociable? Depende. El medio. Depende del contexto. El contexto, perdón, sí. Muy bien. ¿Sientes que eres aceptada? No lo sé. Depende, yo creo. Igual del contexto Sí. donde te encuentres. ¿Sientes que eres rechazada? Igual también depende del contexto. ¿Te sientes a veces aislada? Pero creo que es más decisión propia, creería yo. ¿Y te sentirías en algunos contextos como una líder? Sí. Bueno, entonces en este momento pues acabaríamos como tal las preguntas. Con base a esto que tú me has respondido, vamos a verificar qué pruebas podemos realizar y dependiendo del resultado de esas pruebas, entonces ya podríamos iniciar algún tipo de tratamiento o algún tipo de información, o te podría brindar algún tipo de información si requieres algún tipo de tratamiento. Bueno, Ok. muy bien, Jenny, entonces te voy a entregar esta prueba. Esta prueba es de habilidades sociales. Ok. La idea es que con esta prueba pues podamos ahondar más, identificar un poco más el tipo de conflicto que se está presentando Ok. para el trabajo en grupo, para tus habilidades y estreses. Ok. Entonces, en nuestra próxima consulta vamos a revisar los resultados tanto de la prueba
como de la entrevista que realizamos, y así vamos a verificar cuáles son las necesidades que tienes y que nos permite determinar cuál es el plan de intervención que vamos a seguir. ¿Vale? Entonces te voy a dejar un minuto mientras realizas la prueba, ya vuelvo. Por favor, inicia con la prueba. Te entrego aquí el esfero. ¿Listo? Sigo las instrucciones. Sigue por favor las instrucciones. Listo, ya acabé. Muy bien, Jenny. Perfecto. Entonces, con esto nos quedamos y la próxima consulta, la próxima semana, ya realizaríamos los procesos correspondientes. Bueno, Jenny. Muchísimas gracias. Vale, a ti. Que tengas una feliz semana. Vale, gracias. Lo mismo. Adiós.